Yo le voy a dar pase al ponente, ni bien termine con esta primera parte. Es que realmente comer saludable. Adelante. La siguiente. Sí. Bueno, solamente para empezar esto, la persona más longeva del mundo, registrada formalmente en un estudio científico, fumaba 2 cajetillas al día, solo para que tengan en cuenta. ¿Eso quiere decir que todos debemos fumar? ¿O eso quiere decir, ¿no? Siempre lo que vamos a ver en las redes sociales o el comentario de la abuelita o de por ahí de una señora que te dice, pero mi mamá comía carne todos los días, ¿no? Y tomaba y vivió 90 años y vivió 100 años. Siempre vamos a escuchar eso. Entonces, cuando empezamos esta charla dijimos que todo acá es probabilidad. Si bien es cierto, si bien es cierto, esta persona pudo vivir más años, eso no significa que todos deban fumar, ¿no? Porque ya está más que demostrado que el consumo de solamente 4 cigarrillos por semana aumenta enormemente la probabilidad de cáncer de pulmón. Entonces, en base a esto, vamos a empezar, en base a este concepto, vamos a empezar con lo demás. ¿Sí? Siguiente. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos podemos adaptarnos a lo ideal. ¿A qué me refiero con lo ideal? Por ahí deben haber escuchado que su nutricionista le dice, deben consumir 3 frutas o 4 o 5 frutas al día, deben consumir mitad de verduras, ¿no? Lo deben haber escuchado. O de reducir las carnes rojas o las frituras, eso es lo que siempre van a escuchar. Y muchas veces al principio, cuando uno empieza a hacer dieta con ímpetu, dice, ok, yo lo hago. Pero después pasa el tiempo, se va la emoción y volvemos a lo mismo. No sé si acá por algunos les habrá pasado, ¿no? Que otra vez vuelven a comer lo mismo, no hubo un cambio. O de repente por ahí bajaron de peso, pero nuevamente lo recuperan. Entonces, todo es adaptabilidad, ¿no? Yo acá estoy poniendo una semilla, es a veces pedirle a una persona que coma bien, es como pedirle a una semilla que en un día sea un árbol, ¿no? Es imposible, ¿no? Tiene que tener un proceso de adaptación, tiene que fortalecerse y tiene que tener los minerales, las vitaminas y las condiciones necesarias para que pueda llegar a ser un árbol. De la misma manera, un adolescente que recién va a empezar a hacer pesas no puede ir directamente con 50, 100 kilos. ¿Con qué empieza? Con 5 kilos, 2 kilos, ¿no? 6 kilos. Directamente no puede ir con 100 kilos, ¿no? Igualmente, una persona que recién está empezando a alimentarse bien no puede ir directamente con no sé, 7 días a la semana menestras, ¿no? Tanto almuerzo y cena. Por ahí yo a algunos pacientes sí se los he indicado, pero de ahí a que la mayoría pueda, no. ¿Por qué? Porque hasta el intestino tiene que adaptarse. La boca, hay algunos adolescentes que cuando empiezan a comer verduras, les duele hasta la cabeza, porque no tienen las bacterias, ¿no? necesarias para procesar ese alimento, ¿no? Incluso teniéndolo solo en la boca ya no lo quieren, ¿no? Porque ¿qué se hace con ellos? Tienes que adaptarlos. Poco a poco darle un poquito de verduras, poco a poco darle, ¿no? Incluso no solamente la boca, sino el intestino tiene que adaptarse, tiene que crear las bacterias necesarias para la digestión. Igual, cuando una persona está consumiendo mucha fibra, también, poco a poco, ¿no? Entonces, vemos que todo en la naturaleza necesita adaptación, ¿no? Cuando es un cambio muy brusco, por lo general se pierde, ¿no? Fíjense cuando algunos se han metido a Herbalife, ¿no? o ha escuchado de Herbalife, muchas veces ellos tienen casos de éxito, ¿ok? Por supuesto, a corto plazo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si bien es cierto, consumes un batido que por ahí te ayuda a estar saciado, y dejas de comer, reemplazas alimentos, bajas de peso. O sea, que si lo van a ver, eso sí es cierto. Pero ¿qué sucede a los 6 meses, 5 meses? Vuelven a tener su peso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo adaptación, ¿no? Entonces, este concepto es muy básico, ¿okay? Ahora en adelante, si ustedes identifican que algo es muy brusco o no se adaptan,
no hay que creerse Superman, no decir, no, yo sí puedo, yo sí puedo. No, porque a la larga eso no es positivo. Entonces, si ustedes consideran que dentro del plan de alimentación o dentro de las recomendaciones que le da su asesor, es muy fuerte, coméntenlo. Para eso estamos, ¿no? Para saber hasta cuánto pueden y en base a eso recomendarles. ¿Ok? Y bien, esto es el principio de adaptabilidad. Adelante la siguiente, por favor. Bueno, entonces voy a empezar a hablarles sobre el primer estudio que vamos a ver. En este estudio se busca asociar la cantidad de proteína de parte animal y la cantidad de proteína de origen vegetal con la muerte por todas las causas y entonces podemos ver cómo el hecho de sustituir proteína de origen vegetal, perdón, proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, vamos a tener una reducción en la mortalidad por todas las causas. En este gráfico podemos ver cómo solo reemplazar el 3% de la energía proveniente de fuentes de proteína animal por fuentes de proteína vegetal, como pueden ser legumbres de todo tipo y cereales integrales, van a resultar en una disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas. Acá también tenemos la reducción del riesgo por enfermedades específicas, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, las cuales son aquellas que matan a más personas en todo el mundo actualmente. Tenemos también una reducción de la mortalidad por cáncer y otras enfermedades, ¿no? Podemos ver cómo reemplazar carne procesada, huevos, pescado, podemos ver cómo estos, y carnes rojas, podemos ver cómo reemplazar estos por menestras, cereales integrales, van a resultar en una reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas. Eso quiere decir que es muy importante el hecho de siempre buscar consumir más legumbres, buscar consumir más cereales integrales que nos van a aportar la proteína que necesitamos y los nutrientes que necesitamos, además de beneficios hacia nuestra salud, contribuyendo a que vivamos más y mejor, que son los objetivos de la salud. Que para eso estamos básicamente los nutricionistas y en realidad todo el personal de salud, ¿no? Buscar que los pacientes vivan más y mejor. Entonces, este es el primer estudio que se le quería presentar. Así es. Voy a hacer un comentario ahí. Imaginemos que, vamos a ver, Alejandra Gabriela, imaginemos que está empezando a hacer una dieta. ¿Okay? Entonces, dentro de su dieta, ella nunca se inscribió al reto. ¿Ya? Vamos a imaginarlo. Y de pronto se va a un trainer, ¿no? Y el trainer le dice, mira, Gabriela, tú vas a tener esta dieta. Y ella, en su plan, observa que hay carnes rojas, que hay mucha cantidad de huevos, que hay bastante, por ahí le dicen su trainer, le dice, puedes consumir carnes procesadas, ¿no? Carnes procesadas de chorizo, hot dog, ¿no? Mozzarella, todo eso. Todo eso, y le dice, puedes consumirlo 2 veces a la semana. Como estás entrenando, no te va a pasar nada, ¿no? Después también observa que en su plan pueden haber frituras. Y le pregunta, ¿y por qué frituras? Lo que pasa es que tú necesitas calorías. Entonces puedes consumirlas. Entonces, ahora, con este estudio, ¿qué es lo que trata de decir? Que si tú, si bien es cierto, puedes aumentar de peso, puedes ganar masa muscular, eso no significa que vayas a ganar salud. Ojo, y acá lo está demostrando. El estudio trata de ver cómo las personas que seguían una dieta, ¿no? Porque la seguían una dieta rica en carnes procesadas, ¿no? En frituras, etcétera, etcétera, vivían menos o tienen más probabilidad de enfermar que las que solo comían o comían más menestras, más verduras, más cereales integrales. Cuando hablamos de cereales integrales,
nos referimos a todo lo que tenga cáscara. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que tenga cáscara. Puedes, por ejemplo, una manzana, si nosotros la comemos pelada, si agarramos una manzana y la comemos pelada, eso no es un vegetal integral, porque integral sería íntegro, con todo, ¿no? Entonces, una manzana con todo y cáscara sería un vegetal integral. Una papa sin cáscara no sería un vegetal integral, sería la papa con todo y la cáscara. La cáscara es fuente de fibra y en el caso de la papa tiene vitamina C, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Este es el primer estudio, es importante, claro, para los que les encanta la estadística lo entenderían mejor. Es un súper estudio, es uno de los más nuevos que hay, entonces ahí se pueden dar cuenta de eso. La siguiente. Ok, entonces, pasando al siguiente estudio, ¿no? Acá lo que vamos a ver es el consumo de frutas, verduras y la mortalidad por todas las causas, ¿no? ¿Cuánto nos ayudan las frutas y verduras a vivir más y a vivir mejor, ¿no? Esto es lo que analiza este estudio, bueno, que es una recopilación de múltiples estudios en los que se ha intervenido durante un tiempo establecido y luego se ha recogido los datos de los estudios en cuestión, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo el hecho de implementar el consumo de frutas, de aumentar el consumo de frutas y verduras en conjunto, van a disminuir notablemente la mortalidad por todas las causas, ¿no? La mortalidad por cáncer, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la mortalidad por enfermedades respiratorias, podemos ver que la disminuye aún mucho más, ¿no? Y también la mortalidad por trastornos neurodegenerativos, ¿no? ¿Por qué se hace tanto hincapié y por qué van a escuchar tanto hablar sobre cáncer, hablar sobre enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias también? Porque son aquellas que más matan en todo el mundo. Entonces, hay que ponerle atención a lo más importante, a lo que más personas está llevando, y justamente ahí es donde que hay que empezar por atacar, ¿no? Igualmente, bueno, en este estudio se vio que de 5 porciones de frutas y verduras van a ser suficientes. Bueno, depende también de la persona, evidentemente, pero en este estudio en cuestión se ve que con 5 porciones de frutas y verduras vamos a tener estos beneficios, ¿no? Entonces, eso es algo importante a destacar, el consumo de frutas y verduras diario y de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Eso es algo también importante que se tiene que ver en conjunto con un profesional, pero nunca tenerle miedo a las frutas y a las verduras, ¿no? Muchas veces te hablan de la fructosa, de las frutas, que eso es azúcar, que eso te hace daño, pero ¿qué sucede? Nosotros no consumimos la fructosa aislada. La fruta es, como bien lo dijo Oscar, un alimento integral que en su conservando, ¿no?, la matriz alimentaria del alimento, o sea, el alimento intacto, ¿no?, una manzana con cáscara, ¿no?, pues nos va a nutrir, no solo nos va a aportar fructosa, no solo nos va a aportar ciertos carbohidratos, sino que también nos va a aportar una gran cantidad de compuestos activos, como son flavonoides, isoflavonas, distintos compuestos. Vamos a encontrar vitaminas, vamos a encontrar en algunos casos minerales, vamos a encontrar fibra, tanto soluble como insoluble, que nos van a aportar distintos beneficios a nuestro organismo. Entonces no podemos ver a estos alimentos como compuestos aislados, porque ahí estamos cayendo en un grave error. Así es. Y hablando ahora de las frutas, ¿no? Porque algunos le tienen miedo, ¿no? Las frutas engordan de noche. ¿Lo han escuchado o no? ¿Alguien lo ha escuchado? Las frutas engordan de noche porque tiene, bueno, especialmente los dulces, porque tienen muchas calorías, ¿no? Lo deben haber escuchado. Bueno, eso es totalmente un mito, ¿saben? Y en realidad es un poco gracioso, porque yo veo a los pacientes, ¿no?, que dicen, no, la fruta de noche es mala, pero qué rico chaufa, qué rico bróster en la noche.
¿no? O sea, suena gracioso, pero es la verdad, ¿no? Muchos de los que te dicen las frutas de noche no es bueno, generalmente consumen algo peor, ¿no? Entonces, yo quería introducir este concepto, ¿no? Este concepto es el siguiente. Todo alimento puede ser bueno y malo dependiendo con qué lo compares. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué alimento podría ser, Gabriel, para compararlo? Ahí, creo que ahí está. Ah, Ahí claro. los tenemos. Ya, Ahí los vamos a hacer tenemos. esa cosa. Perfecto, justo la imagen. Si nosotros elegimos, ahí podemos ver carnes rojas. Vamos a hacer un nutri convencional, ¿ya? Consuman carnes rojas porque tiene buena cantidad de proteínas, tiene grasas saludables, tiene B12, un gran compuesto de vitaminas y minerales, y tiene carnosina, tiene taurina, ¿no? Tienen que consumirlo. Y cualquiera que pueda escuchar esto y dice, bueno, efectivamente, ¿no? La carne, y especialmente si es de res, lomo fino, ¿no? Es mejor todavía. O más aún, si es de pastoreo, ¿no? O sea, el animal ha tenido una buena vida, mejor, más calidad. Bueno, por supuesto, si uno compara este tipo de carnes, ¿con qué lo podemos comparar? A ver, Con ¿con un qué lo podríamos comparar? McDonald's. Con un Con un McDonald's. McDonald's, claro. En ese caso, la carne es lo máximo, ¿no? Si lo comparamos con una carne procesada, ¿has visto esa, o la hamburguesa que venden por la casa, ¿no? Bueno, por los que viven en estos lugares en donde suelen vender hamburguesas, ¿han visto cómo es la carne? En algunos lugares es así como que delgada, parece de cartón. Ya, por supuesto, la carne roja va a ser lo máximo, ¿no? Porque lo estás comparando con algo peor, ¿no? Pero qué pasa si comparamos la carne roja con, con menestras? O por último, con pollo. Uno dirá, no, pues el pollo es más saludable porque tiene menos grasas saturadas, tiene menos colesterol, ¿no? Es cierto, es la verdad. Entonces dirá, ah, bueno, entonces una pechuga de pollo es mejor, ¿no? Entonces, ¿Qué es mejor que ¿ves una cómo? pechuga de pollo, Oscar? Ahí está, esa es una buena pregunta. A ver, Exacto. quién puede responder? ¿Qué es mejor que una pechuga de pollo? ¿Quién Las podría decirlo? menestras. Así es, Las así es. menestras, exacto. Entonces, siempre va a existir, ¿no? Comparado con qué, ¿no? El huevo puede ser una gran fuente de proteína, de alto valor biológico, así le dicen, ¿no? De vitaminas y minerales, tiene grasas saludables, ¿no? Omega 3, DHA, tiene colina, tiene luteína, astaxantina, ¿ya? Y que en realidad lo tiene, comparado de repente con un cereal refinado, es lo máximo. Comparado con otro tipo de alimentos, es genial. Pero si nosotros comparamos el huevo con, con un fruto seco, o con avena, o con quinoa, o con menestras, no tiene nada que hacer el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene colesterol. Y si bien es cierto, se han creado estudios para engañar a los mismos nutricionistas, es una pena en realidad, porque les han hecho creer que la yema no es nocivo para tu salud cardiovascular, ¿no? Pero en realidad cuando estudias bien a fondo te das cuenta que tiene tanto colesterol que hasta el mismo gobierno de Estados Unidos ha prohibido que hagan propaganda de huevos. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué es que en la televisión no sale consume huevo porque es saludable? ¿No? ¿Por qué no ven ese tipo de propagandas? Porque está prohibido, ¿no? Está penado por la ley, ¿no? Pero ¿qué hacen? La American Network, que lo que hace es diseñar estudios engañosos, ¿no? Y hace que hasta los profesionales crean que el consumo de yema es positivo para la salud, cuando en realidad es negativo. Por eso, yendo al primer concepto, la adaptabilidad. Si a mí me encanta comer muchísimos huevos, o sea, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Reducirlo a uno, ¿no? O a dos, ¿no? Si consumo, por ejemplo, personal, yo llego a consumir 12 o 10 huevos al día. Yo supongo que Gabriel también. Y muchos acá colegas también. ¿Y qué pasa? Por supuesto, algunos de raíz lo cortan, otros no tienen idea de cómo reemplazarlo. Entonces pueden ir por uno o dos.
¿no? Y si quieren reemplazarlo, tienen a todas las menestras o la quinoa, ¿no? Pero la idea es tanto utilizar la adaptabilidad y reemplazar, ¿ok? Entonces, terminando con el concepto de comparación, ¿alguien quisiera, a ver, dice, yo llevaba 4 años con un plan y me prohibió frutas desde las 5 p.m. Bueno, ya sabemos que va a depender, pues, ¿no? O sea, eh, ya sabemos que no tiene nada de malo. Entonces, tipos de filetes nos recomiendan, pechuga o pescado. Ah, ya, esta pregunta es muy interesante. Si nosotros comparamos todos los alimentos de proteína de origen animal, por supuesto, eh, primero, el que menos colesterol nos va a aportar, el que menos grasas saturadas tiene, son los peces. ¿Okay? Los peces, por naturaleza, son los que menos van a tener. ¿Okay? Van a tener poco. Lo tienen sí, pero poco. ¿Okay? Luego sigue el pollo. Y después de eso sigue el pavo, o la pavita, el pavo, más que todo. Y luego de eso ya sigue lo demás, ¿no? Cerdo, carnes rojas, carnes procesadas, ¿no? Va a ser en ese orden. Ahora, ¿por qué es distinto el plan de un nutricionista de un trainer? Ah, ya, eso va a depender, o sea, va a depender del nutricionista. Hay nutricionistas que te dan planes peores que un trainer, ¿no? Va a depender con quién vayas, con quién te asesores. Valgan verdades, y lo digo porque todo el tiempo tengo contacto con nutricionistas. Hay profesionales que no se actualizan y siguen recomendando pechuga de pollo, carnes, en fin, lo que sea, ¿no? Pero mientras tú te vayas a un profesional actualizado, es muy difícil que tenga una dieta común, ¿no? Sin ir muy lejos, yo tengo colegas aquí que se han tomado muchísimas horas en hacer un solo plan. A algunos les ha costado hasta 6 horas, ¿no? O sea, lo comentamos entre nosotros, ¿no? Y por supuesto, nosotros vemos cantidad de antioxidantes, prebióticos, vitaminas, minerales. Ustedes de repente, bueno, claro, de repente no lo pueden ver el panorama, ¿no? Pero nosotros tenemos en cuenta el calcio, el hierro, el zinc, tenemos en cuenta hasta antioxidantes, incluso la cantidad calórica. O sea, va a depender, como te digo, de qué tipo de profesional te esté tocando, ¿no? Sí, lamentablemente, así como en todas las profesiones, hay buenos profesionales y no hay buenos profesionales. Después también había una pregunta, pechuga de pescado. Sí, bueno, va a ser más saludable que la carne roja, por supuesto. El chancho, no res. Así es. O sea, bueno, dentro de lo que se conoce como espectro de alimentos, siempre lo que debes ver en las carnes es que tiene grasas saturadas y trans y colesterol, esos tres, ¿no? Mientras menos tenga, mejor. Si el chancho tiene menos grasas saturadas y trans, mejor. Sí, dice, chancho y res no deberíamos consumir. No, no es que no se debería. O sea, acá pueden consumir lo que a ustedes les gusta. Solamente tienen que, el mensaje aquí es que si es un alimento que no beneficia tu salud, ¿por qué lo vas a consumir? Ahí uno podría decir por mi cultura, perfecto. Acá es bien raro que un nutricionista te diga no. Te va a decir, no le conviene a tu salud, pero no es una obligación, ¿no? O sea, si tú quieres lo consumes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, tenemos familiares que con mucho cariño nos cocinan, ¿no? Entonces, en esos casos, de repente se aceptará, ¿no? Por respeto. Pero de ahí que sea beneficioso para la salud, no lo es, por ningún motivo. A menos que eh, estés en un lugar aislado, ¿no? En donde no haya nada más, en ese contexto sí está bien, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer el micro, Katia Marisol, de repente. Entonces, para quizá seguir aterrizando todos estos conceptos a una aplicabilidad diaria, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros teníamos la costumbre de consumir quizá 2 veces a la semana carne de res, la idea no es cortarlo abruptamente, porque como lo ha dicho Katia, creo que tienes el micro prendido. Puedes silenciarlo porque creo que estás de anfitrión, Gabriel. Ah, ya salió. Ok, Dale. entonces,
como decíamos, si nosotros, bueno, si alguien consume, ¿no? O ha tenido la costumbre de consumir quizá 2 veces por semana carnes rojas, ¿no? Y quiere empezar a ver por su salud, a mejorar sus hábitos alimenticios, entonces quizá la idea no es quitarlas, ¿no? De frente, ¿no? Ya no voy a consumir nada de carnes rojas y me voy a pasar a un régimen quizá más vegetariano, ¿no? Podemos empezar, ¿no? Como nos dijo Oscar, por el concepto de adaptabilidad, ¿no? Llevarlo a la práctica. Empecemos por reducir porciones, ¿no? Si antes consumíamos quizá 2 veces al día 200 gramos, ¿no? Vamos a cortarlo a la mitad, ¿no? Y vamos a ir progresivamente reduciéndolo y reemplazándolo por alimentos que sabemos que van a beneficiar a nuestra salud, ya sea porque contienen compuestos bioactivos muy importantes, porque contienen grandes cantidades de minerales, vitaminas y son fuente de proteínas y de carbohidratos de calidad, como pueden ser las legumbres, las verduras, los cereales integrales, ¿no? Que van a beneficiar a nuestra salud, ¿no? Entonces hay que ir haciendo esos cambios, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, ¿no? Algo que sea quizá lento, pero seguro, ¿no? Entonces, Así es, Gabriel. ir adaptándonos. Uh-huh. Justamente nos deja un mensaje aquí, Sebastián. Dice, somos libres de consumir lo que queramos, lo que nosotros queramos, solo tengamos en cuenta lo que el alimento nos aporta. ¿Cierto? Así es. Muchos confunden cultura con salud. Si hablamos de cultura, hay en nuestra, si son peruanos, nosotros tenemos un departamento en donde trabajan solamente para gastar casi todo su dinero en alcohol. Ustedes saben qué departamento es, ¿no? Trabajan muy duro y todo se lo gastan en sus fiestas en alcohol, ¿no? Es un departamento muy cercano al de Lima, ¿no? ¿Eso quiere decir que sea saludable? ¿No? Es su cultura, ¿no? Otros, es una fiesta importantísima, cocinan res, ¿no? Por cultura, lindo para ellos, para nosotros también de repente, ¿no? Pero saludable no lo es, así es. Entonces hay que diferenciar cultura. Nosotros tenemos una cultura al menos nutricional demasiado pobre, pero una cultura de repente no tiene nada que ver con la salud. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que toda la razón, Sebastián. Disculpa, aquí en Perú tenemos la cecina. El consumo de ella puede o no ser muy favorable. Bueno, tiene colesterol y tiene saturadas. No tiene tanto como las carnes rojas, pero lo tiene. Ya va a depender de ti, ¿no? O sea, quizás por ahí de vez en cuando. Yo soy de la filosofía de que nunca más, pero cada quien con la forma de adaptarse, ¿no? Porque finalmente, si uno es de la cultura o es de la selva, lo va a tener siempre al frente. Pero al menos ya sabe que no le beneficia su salud. Con eso ya basta. Dice el antojo de querer comer cosas dulces. ¿A qué se debe? El antojo de comer cosas dulces puede ser tanto fisiológico o emocional, ¿no? Algunos, de repente, fisiológico, ¿no? Cuando no ha consumido la cantidad de nutrientes que necesita, puede ser que el cuerpo te esté avisando, te manda señales y te dice, tengo hambre, tengo hambre. ¿Por qué? De repente no consumió suficiente proteína, suficientes grasas, o de repente no déficit de B12, ¿no? O sea, va a depender. Si estás llevando una dieta balanceada, entonces no sería fisiológico, sería emocional. Y eso ya es un tema que lo tiene que ver el psicólogo. Por acá también hay unos especialistas, ¿no? Hay algunas, de repente, sugerencias, recomendaciones, pero cuando ya es un tema emocional, eso es mejor verlo con un profesional de psicología. Dice, y también tengo otra duda, ¿alimentación debería cambiar o ser diferente cuando una persona tiene SOP? Bueno, en el síndrome de ovario poliquístico hay muchas consideraciones. Dentro de las más importantes está la exposición al sol, al menos de 3 a 5 minutos por la vitamina D. Está el consumo de omega 3 o grasas poliinsaturadas. Omega 3 me refiero idealmente a nueces, linaza o chía. También en algunos casos es importante reducir totalmente las saturadas y trans, por no decir en todos, porque esto también podría ayudar a empeorar.
Y bueno, por supuesto, los azúcares refinados, ¿no? En SOP. Eso ya no hay dudas. O sea, eso sí, eso es lo primero, ¿no? Ningún tipo de azúcar refinado. Se podría considerar a una persona que consume carnes rojas 4 o 5 veces a la semana como alguien saludable, comparado con alguien que consume 7 veces, sí es saludable, ¿no? O sea, va a depender con qué lo comparemos, ¿no? Si es una persona que consume 5 veces a la semana carne, es más saludable que una persona que consume 7 veces a la semana carne. ¿Qué es más saludable? ¿Una que no come nada o una que come una? Nada. Entonces va a depender con qué lo comparemos. ¿Y con qué recomendaciones para alguien con insulinismo? Bueno, cuando tenemos este tipo de elevaciones a la insulina, lo mejor, por supuesto, es largo. Te tendría que ver y depende de tu nutricionista. Sí, te voy a recomendar un alimento estrella, las menestras. ¿Okay? Las menestras deberían ser parte todos los días en su casa, todos los días. Si por ahí tienen la oportunidad de consumir arándanos, perfecto también. ¿Okay? Pero menestras y arándanos, esos dos conceptos que se queden muy grabados, ¿okay? Todos los días. ¿Ya? De hecho, hay mucho por hablar de eso. Dice, la stevia es más saludable que el azúcar, por supuesto, no cabe duda. O Gabriel, ¿tú qué piensas? ¿La stevia es más saludable que el azúcar? Claro que sí, tenemos sólida evidencia de que la stevia no eleva la glucosa en sangre, y no solo esto, sino que es un edulcorante, ¿no? Natural, al igual que el azúcar. Sin embargo, no te aporta calorías vacías, ¿no? Eso es algo también muy importante, ¿no? El azúcar de por sí solo te aporta energía, ¿no? Te aporta mucha energía, que lamentablemente no sabemos normalmente cómo, o bueno, no la utilizamos, ¿no? Para actividad física. Y si no empleamos esa energía para realizar actividad física de manera continuada en el tiempo, puede generar esto un aumento de grasa corporal, ¿no? Lo cual también en un largo plazo va a resultar en algo, en una enfermedad, ¿no? En un sobrepeso, en una obesidad, en un hígado graso. Entonces es importante evitar consumir fuentes de energía, digámoslo de manera simple, de energía, digamos que fuentes de energía vacía, ¿no? Que no te aportan mayor cantidad de nutrientes, como puede ser el azúcar refinado. Entonces, si estamos acostumbrados, ¿no? Si hemos venido de siempre consumir azúcar añadido a nuestras bebidas, quizá hasta ciertas preparaciones que hacíamos en alimentos, lo que podemos hacer es sustituirlo por edulcorantes que no te aporten energía y que aún así te den ese sabor dulce que estás buscando, ¿no? Que es algo más a nivel, ¿Qué digamos que, edulcorantes recomiendas? bueno, ¿Qué edulcorantes recomiendas, Gabriel? edulcorantes para un consumo, digamos que recurrente, no estás en esta transición que quieres dejar del azúcar, ¿no? La panela, que te van a aportar energía, como lo había mencionado anteriormente. Puede ser la stevia, puede ser el fruto del monje, ¿no? Son opciones de edulcorantes que no te aportan calorías y que bueno, no se ha visto mayor intolerancias ni reacciones adversas, ¿no? En cuanto a la evidencia científica, ¿no? También tenemos otros edulcorantes que son un poco más controversiales, ¿no? Que también generan algunas intolerancias, pero se pueden usar de vez en cuando, como son el sorbitol, el maltitol, el acesulfame de potasio, el aspartamo, pero siempre, si vamos a consumir edulcorantes, que sea principalmente stevia o fruto del monje, que son buenas opciones, ¿no? Igualmente hay que aprender a que esto también debería ser algo transitorio, quizá, ¿no? O llegar a cierto punto en el que los utilicemos de manera muy habitual, ¿no? Hay que acostumbrar a nuestro paladar a la comida, al sabor de la comida como tal, ¿no? Eso es algo que cuesta un poco, ¿no? Pero como todo, se tiene que aplicar el concepto de adaptabilidad, ¿no? No tiene que ser de la noche a la mañana, puede ser un proceso que dure su tiempo, lo que tenga que durar, pero que sea duradero, ¿no? Que se
se vuelva un hábito. Eso es lo importante, crear Sí. buenos hábitos alimenticios. Muchas veces te preguntan cuál es la fruta o el alimento más saludable. En realidad, es el alimento que puedas comer. Más saludable es el que tú puedas tener en tu vida como hábito, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a alguien la col morada, pero nunca come col morada y no le gusta. Entonces, la idea es que dentro de su naturaleza lo consuma seguido, ¿no? Entonces, muy, muy buen punto, es cierto eso. Acá hay una pregunta, bueno, me dicen que se le borró en la ecografía, bueno, acá los pólipos, ¿no? Sí, es posible, cuando tú llevas una dieta plant-based al 92% o al 94%, por supuesto, o sea, la enfermedad se puede revertir, sin duda. Sí. Dice, ¿qué porcentaje representan el grupo de las grasas dentro de nuestros macronutrientes? Va a depender de cuál sea tu objetivo, pero no es importante el reparto de macronutrientes, a menos que tengas un objetivo específico, ¿no? Muchas veces le dan 30%, 25%, ¿no? A veces menos, ¿no? Pero entre 30 y 25% estaría bien. Después también, en mi caso decidí eliminar el azúcar y reemplazarlo por stevia y miel y endulzar mis cosas. Así es, reemplazo, perfecto. Yo opté por stevia, pero es feo. Bueno, sí, hay algunos que no les gusta y se acostumbró en unos meses. Sí. Bien, y para concluir también quería comentarles, si bien es cierto, la adaptabilidad es algo importantísimo, existen personas que sí de una, o sea, disculpen el lenguaje, pero sí hay personas que se deciden y lo dejan forever, ¿no? Tenemos el caso de la licenciada Antonella. Ella un día decidió no comer carnes y no lo comió nunca más, ¿no? Yo decidí nunca más comer carnes procesadas y nunca más lo comí, ¿no? Hay otros que decidieron nunca más azúcar y nunca más azúcar, ¿no? Hay otros que de repente nunca más yema, nunca más yema, ¿no? O sea, también existe esa posibilidad, que es muy, muy rara, muy rara. El ser humano tiene esa cualidad, pero es rara. Entonces, existe la adaptabilidad, pero también existe la determinación extrema. Entonces, los dejo ahí. ¿Okay? Yo nunca más comí embutidos hace 4 años. Así es, ¿no? Entonces, tienen estos dos conceptos, la adaptabilidad y también la determinación. Entonces, vamos a ver, porque todavía tenemos unos días más y nos van a ir comentando cómo van y nosotros siempre vamos a estar pendientes. Si por ahí necesitan algún tipo de ayuda, siempre pueden escribir a su asesorado, pueden llamarnos sin ningún problema, estamos para eso. ¿Sí? Bien, si no hay alguna consulta más, quiero agradecerles por su tiempo. ¿Sí? Dice, la mantequilla de maní sí se puede consumir o no mucho. Bueno, comparado con mantequilla, la mantequilla de maní es una joya, ¿no? Comparado la mantequilla de maní con maní, el maní es mejor, por supuesto, porque está en su forma integral, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Si tu nutricionista ve que tú consumes mantequilla o mermelada, pues te manda mantequilla de maní porque sabe que es mejor que esos dos, ¿no? O sea, va a depender con qué lo compares. Ahora, si a ti te gusta, puedes consumirlo de vez en cuando. Recuerda que la mantequilla de maní tiene grasas saturadas, un poco, ¿no? Menos que de animal, por supuesto, pero tiene. Entonces, de vez en cuando no está mal. ¿Te encanta? Perfecto. Entonces, de vez en cuando no está mal, sí. Sí, sí. Sí, comparado con mantequilla, la mantequilla de maní es 1000 veces mejor, sin duda. Dice, hasta ahora estoy muy feliz con ustedes, gracias por ser... No, gracias a ti, nos encanta enseñar. Y disculpen más bien si por ahí un lenguaje técnico o algo, tratamos de siempre tener un mensaje bien amigable. Sí, yo me pregunta cuándo de agua deberíamos tomar. Yo tomo 2, dependiendo de tu actividad física. Si entrenas mucho, por supuesto, más de 2 litros. Si no entrenas y estás en casa, y dependiendo de tu talla, ¿no? O peso, estaría bien 2 litros, 2,5 litros. Yo he visto que recomiendan 3 litros. Tampoco es bueno estar consumiendo muchísima agua, porque puedes tener una pérdida de electrolitos. Ahora, de 2,5 litros, máximo 3, no está mal, pero más
no es necesario tampoco. Antes o después de entrenar, podríamos comer que sea más efectivo el entrenamiento. Eso sí tiene que contestarte tu nutricionista porque va a depender de qué tipo de deporte hagas y qué tipo de adaptación tengas, ¿no? Hay personas que les va bien una carga de carbohidratos antes de entrenar, ¿no? Y hay otros que les va muy bien no comer, ¿no? Y ahora, por supuesto, va a depender, ¿no? Y si estás adaptado o no estás adaptado. Pero a algunos sí les beneficia mucho una carga de carbohidrato antes. ¿Sí? Quiero estudiar nutrición. Perfecto. Sí, Diana dice, me ha sacado de dudas. Muy bien. Bueno, estamos muy agradecidos. No sé si quieres decir algo más. Conmigo ya sería todo. Bien. Sí, perfecto. Que en general hayan prestado atención a lo que hemos dicho porque es importante llevarlo a la práctica, ¿no? Que no quede solo como conceptos al aire o mensajes al aire, sino que lo podamos aplicar, ¿no? Con esta adaptabilidad tan comentada, ¿no? Y no solo eso, sino que todo esto que se aprende, todos estos conocimientos nuevos que se van adquiriendo, que los puedan compartir en su entorno para que así esto se pueda ir multiplicando, ¿no? Y el mensaje llegue a más personas, que es también algo muy importante, ¿no? Difundir lo bueno, ¿no? Difundir aquello que está basado en ciencia, que tiene buenos criterios de inclusión, ¿no? Y que mejora la salud de todos, ¿no? Bien, muchas gracias. Nos dicen ahí para cuándo el examen. ¿A qué se refiere con el examen? De repente, ¿a qué examen me estás preguntando, Sebastián? Bueno, ya nos vas comentando por el grupo o a tu asesor y ahí te estamos respondiendo, ¿sí? Les agradecemos mucho. Entonces estamos ahí en contacto. Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Un gusto.